Alexandra Arce. Buenas tardes, señora presidenta encargada, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Queridos colegas, es importante que le prestemos la debida atención y seriedad a esta ley, justamente en los peores momentos de inseguridad que está viviendo el país, donde cada 69 minutos, a causa de la violencia criminal, perdemos a un ecuatoriano. Entonces, no solo en el momento que vemos en los medios de comunicación que grupos delictivos ingresan a un medio de comunicación y sacan sus armas, nosotros hacemos eco de la seguridad que urgentemente necesita nuestro país. Por eso es importante que la Asamblea Nacional trate este tema con mucho tino y también con mucha seriedad, así como las otras leyes que han sido aprobadas en la Comisión de Seguridad Integral a la cual pertenezco. La ley del uso legítimo de la fuerza, la ley que reforma algunos cuerpos legales, donde estamos dando herramientas al Estado ecuatoriano para que regrese la seguridad, la paz y la tranquilidad a nuestro país, así como también la ley de inteligencia que estamos tratando en este momento y la ley de control del espacio aéreo. No nos pueden decir que la Asamblea Nacional no trabaja por la seguridad de nuestro país. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Asimismo, aplaudimos el hecho de que las Fuerzas Armadas estén en este momento en las calles del Ecuador. Pero ya lo dijo el colega asambleísta, ¿qué va a pasar después de que terminen estos 60 días del estado de excepción? ¿Qué va a pasar si no tenemos un plan? Porque el famoso Plan Fénix nadie lo conoce, nadie sabe del Plan Fénix. Entonces sí es importante de que el presidente de la República también le preste la seriedad del caso a este tema de inseguridad. Llegó aquí a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente de elevar al 15% el IVA a todos los ecuatorianos. Hoy decía el ministro de Finanzas, no me recuerdo si fue hoy o si fue el día de ayer, que esos recursos van a servir para la guerra que enfrenta el Ecuador con los GDO. Luego dijo que ese 15% va a ser para cancelarle las deudas pendientes a los GAT. Luego dice que es para poder atender lo que está solicitando el FMI, para darnos más crédito y así sucesivamente. No sabemos para qué mismo es el 15% del IVA. Pero lo que nos aborda en este momento, lo que nos atañe en este momento, es discutir la ley de armas, una ley obsoleta, una ley que data de 1980, una ley que necesita ser no reformada, es una ley que la está planteando el compañero asambleísta Javier Jurado, una ley totalmente nueva que se adapta a la realidad de lo que estamos viviendo aquí en el país. De acuerdo con los informes de la Policía Nacional, en el año 2023 hubieron 7.592 muertes violentas, traduciéndose en una tasa de homicidio que supera los 40 fallecidos por cada 100.000 habitantes. ¿Y saben qué? Estos homicidios que fueron realizados por estos grupos delincuenciales, adivinen qué, ¿con qué herramientas los hicieron? Con las armas. Armas que seguramente miles son ilegales, armas que no están registradas, armas que vienen de países como Chile, que vienen de países como Perú. Y por eso que es importante debatir esta ley. ¿Qué es lo que la ley vigente nos dice? No se aborda adecuadamente el problema del tráfico ilícito de armas. El informe de caracterización del crimen organizado que presentó el Observatorio Ecuatoriano señala que el tráfico de armas ya es una de las principales expresiones del crimen organizado en el Ecuador.
El destino de las armas que se trafican hacia Ecuador son las organizaciones criminales locales y extranjeras que se encuentran tanto en el norte como en el sur del Ecuador. Las estadísticas de la Policía Nacional, porque aquí hay que hablar con estadísticas, con números, recogidas por este observatorio, señala que el 84% de las muertes violentas se ejecutaron con armas de fuego, lo que ya les comuniqué anteriormente. Respecto a la producción de las armas de fuego y las municiones que utiliza el crimen organizado en el Ecuador, el observatorio indica que el 41% de estas provienen de fabricación internacional y que el 59% son de fabricación artesanal local. Siendo esto que, a pesar de que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se prohibió la producción de armas artesanales. La mayoría de estas armas ilícitas de fabricación internacional ingresan por vía aérea y por vía terrestre. Algunas entran al país por piezas y son ensambladas por armeros locales. Muchos asambleístas, muchos ecuatorianos que nos están escuchando en este momento, desconocen de este tema. La provincia del Oro, que es fronteriza con Perú, ha sido identificada como de los puntos de mayor ingreso ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Porque no solo podemos hablar de armas, también tenemos que hablar de municiones y explosivos. Estas mercancías ingresan a Ecuador a través de la modalidad conocida como hormigueo, que consiste en la utilización de motocicletas, mulas y camionetas para el transporte a través de la frontera. Estas armas ilegales decomisadas también ingresarían por Perú y por Chile, por varios pasos ilegales. Además, varias de las armas que circulan por vía terrestre se ofertan increíblemente a través de las redes sociales. Por ejemplo, en el cantón Pichincha de Manabí se identificó este negocio a través de plataformas digitales. De locos, ¿verdad? Sobre el ingreso por vía aérea se identificó un ingreso representativo de armas ilícitas a través de avionetas de bajo performance provenientes de México y Centroamérica. Por lo tanto, es esencial enfocarnos en fortalecer los controles en fronteras, aduanas, puertos y aeropuertos mediante una cooperación transfronteriza efectiva y sistemas eficientes de licencia para importación y exportación, no solo de las armas, sino de las piezas y municiones. Con esta ley se debería evitar la transición de un estatus legal a uno ilegal, ya que tenemos que reconocer que es un punto crítico que constituye el registro de armas increíblemente a través de solo declaraciones juramentadas y en muchos casos en armas reportadas como robadas o extraviadas. O sea, es decir, en este momento usted puede registrar una arma que alguien se la vendió, no sabe de qué procedencia tiene, solo con una declaración juramentada. ¿Cuándo vamos a tener un registro real de las armas lícitas o ilícitas que hay en este momento en el Ecuador? También en esta ley vigente existe una desarticulación entre la información de la Policía Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por eso es importante trabajar en la trazabilidad y en el control de las armas. Aquí hay un punto muy importante que sí me gustaría tratar y que yo creo que como es un primer debate no se le presta la atención del caso. Estamos de acuerdo con que los ciudadanos, todos los ciudadanos del territorio ecuatoriano porten armas porque la tenencia es una, pero el porte es otra. ¿O estamos de acuerdo con lo planteado en esta ley? En esta ley se plantea que solo Tiene un minuto, sea, asambleísta. ya culmino, muchas gracias, que solo sea al sector empresarial, al sector acuicultor, al sector de la agricultura y de la ganadería. Entonces, ese tema sí debería entrar a debate. No solo que sea la esencia, si el porte o no de armas para todos los ciudadanos. Aquí tenemos que regular la ley, tenemos que aterrizarla a la realidad del país, debatir seriamente el porte de armas si va a ser para todos los ciudadanos o para lo que indica este proyecto de ley presentado por el asambleísta jurado. He presentado observaciones muy importantes como los requisitos si en el caso la Asamblea Nacional decide que solo sea para estos sectores, como por ejemplo
que sean mayores de 25 años, de no tener sentencia ejecutoriada, que no registren antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, certificados de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica. Y lo que ya comentaron mis compañeros asambleístas, que el decomiso de las armas que pasen, sean entregadas a la Policía Nacional, porque en este momento el Gobierno Nacional se excusa de que la Policía Nacional no tiene armas y si tenemos armas decomisadas que están allí en cadena de custodia, sean entregadas para que puedan ser utilizadas por la fuerza. Para culminar esta aprobación de la ley, que yo creería que sí es importante, representa un paso crucial para el fortalecimiento de la seguridad integral en nuestro país. Así que, compañeros asambleístas, a tomar la seriedad del caso en esta ley que va a determinar y va a permitir que se lleve un verdadero y un eficiente sistema de registros de exportaciones e importaciones de armas y que no permitamos que los grupos delincuenciales sigan adquiriendo armas de manera ilegal. Muchísimas gracias.